Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Hoy día nuevamente tenemos el programa comunicacional de la Junji, tratando el tema de la afectividad, cómo la afectividad y las emociones afectan la vida de nuestros hijos. Vamos a partir de la base que la afectividad y las emociones se generan en el 8º mes del embarazo. Eso quiere decir que desde el vientre el niño o la niña empieza a sentir emociones. Al principio, en la gestación, estas emociones se canalizan a través de la madre. Él siente las vibraciones y las energías, llamámosle positivas y negativas, de la madre, y estas le afectan considerablemente en su desarrollo posterior. Posteriormente, el niño, cuando nace, empieza a sentir las emociones y a hacerse partícipe de aquellas que él va sintiendo: la rabia, la pena, el miedo, la frustración, la impaciencia, la tolerancia. Son algunas de las emociones que el niño va creando y va conociendo, y también va haciéndose partícipe y siendo sancionado. ¿En qué medida los niños son sancionados? En el tema de las pataletas, el niño es muy sancionado. En el tema de la rabia, de las peleas, y muchas veces nosotros no entendemos por qué el niño se comporta así, determinadas maneras, sobre todo cuando son conductas negativas, y lo sancionamos, pero no nos preguntamos el motivo, el por qué, o qué genera que el niño se comporte de esta manera, porque lo vamos sancionando paulatinamente y posteriormente vamos trabajando con él. Eso no se hace, tú no te tienes que comportar así, tú eres un niño grande, tú eres un niño inteligente, pero no le damos el trasfondo o la necesidad que el niño tiene de conocer o de saber el motivo y el porqué de esta sanción. Cuando el niño se porta bien, tampoco hay un apremio, tampoco hay una fortalecer este buen comportamiento. Simplemente el niño se porta bien y es la forma de actuar. Pero el adulto, que está observando, que está siendo modelo, que está siendo guía de este ser, tiene que fortalecer los lazos positivos. Entonces, cuando el niño anda contento, cuando el niño anda alegre, cuando el niño es paciente, cuando el niño sonríe, cuando es capaz de ayudar a otro o de obedecer una pequeña orden, nosotros debemos apremiar este comportamiento para ir fortaleciendo estos nuevos aprendizajes y que sean restaurativos en la vida del niño. Cuando el niño se porta mal, muchas veces lo castigamos, lo retamos, el niño llora, pero después no hay una retroalimentación de lo que está sucediendo en la vida de este niño. Por lo tanto, es súper importante que nosotros, como papás, como mamá o como cuidadores, después de las pataletas, después de la rabia, después del enojo, después de los celos, podamos conversar con el niño y decirle: a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Qué te llevó a reaccionar así? Y muchas veces nosotros dejamos que lo castigamos, lo sancionamos, pero no hay una retroalimentación, no hay una coevaluación del actuar, no hay una reflexión del día a día. Entonces el niño va sancionando su conducta de acuerdo a los patrones entregados por los padres o los cuidadores, pero no hay está tan pleno que es la evaluación y la coevaluación del día a día. Por eso yo llamo a los papás a reflexionar sobre este tema, a ver mi actuar como guía, como modelo, que es un trabajo arduo, que es un trabajo constante, que es un trabajo diario, y cómo yo voy a enseñarle a mi hijo las emociones. Obviamente que hay emociones que son más satisfactorias, pero estas emociones nosotros no nos podemos quedar siempre en eso. Sería extraño que una persona todo el día anduviera contenta o feliz, o todo el día se anduviera riendo. No sería normal. Tampoco es normal que todo el día la persona ande con miedo, que ande todo el día asustada, que ande todo el día rabiosa. Nosotros pasamos por el día, por muchos momentos, por muchas emociones diarias, y estas emociones se van canalizando a medida de las circunstancias que uno va viviendo. Es imposible, si a mí me pasa algo doloroso, no llore, o si yo me caiga, no sea capaz de pararme y sentir dolor. Entonces esas cosas que
que van aconteciendo en el día a día, yo tengo que ir reflexionando con el niño el por qué, el cuándo, el dónde. ¿Para qué? Para que él pueda ir canalizando y decir, mamá, me dolió por tal y tal motivo, me enojé, me dio rabia, no me gustó, pero darle la oportunidad al niño de expresarse sus sentimientos y emociones para poder trabajar con él y también para poder reflexionar sobre su actuar. Porque cuando yo castigo a mi hijo o lo sanciono o lo reto por una mala actitud, yo después tengo que decirle, hijo, a mí no me gusta que tú te comportes así. Esto no está bien, pero no solamente castigarlo y retarlo y a lo mejor incluso hasta golpearlo. Siempre debe haber una retroalimentación de las cosas que están sucediendo, tanto positivas como negativas, y sobre todo reforzar lo positivo. Si nosotros pensamos en nuestra vida y hacemos un autoanálisis, pensamos, ¿en qué momento alguien me felicitó por hacer algo bueno? ¿En qué momento alguien me dijo gracias por hacer esto? Y es muy difícil acordarnos, pero en cambio si pensamos en qué momento me retaron, en qué momento me castigaron, a nosotros nos vienen muchos momentos a la memoria. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos acostumbrados como ser humano a recalcar lo negativo, a recalcar las cosas malas que hemos hecho durante el día. A nosotros nos castigan, no creo que muchas veces uno puede decir, si me castigaron con justa razón, me porté muy mal, pero hay una retroalimentación de las cosas positivas que están haciendo nuestros hijos. Cómo yo enfrento el miedo que a veces los niños chiquititos, a los 3 años los niños pasan por un proceso de mucho miedo, que le da susto, que no le gusta que le apaguen la luz, que no le gusta que haya tanto silencio en la casa o los ruidos fuertes le atormentan. Pero yo soy capaz de decirle a mi hijo, incluso a veces hasta los animales le dan miedo, los perros principalmente. Entonces soy capaz yo de mamá de contener a mi hijo, de decirle, hijo, ¿por qué te da miedo esto? A ver, conversemos el miedo. No, es que me da susto. A ver, ¿qué te da susto? Y tratar de entrar al mundo interior de los niños. Hay que pensar que los niños son muy fantasiosos, se imaginan mucho, y la fantasía es parte de su niñez, es parte de su desarrollo. O sea, yo no le puedo quitar a un niño la fantasía, porque le quitaría ese polvito mágico que tienen, que todo lo transforman, que ellos son superhéroes y lo lindo del mundo. Entonces yo tengo que velar que esta fantasía no atormente su desarrollo. Y ahí también pasamos a otro tema, que es que los niños se vuelven tímidos. Este niñito es súper tímido. Muchas mamás dicen, no habla nada, le da miedo todo, no conversa. Pero a ver, ¿por qué no te gusta conversar? ¿Por qué no te gusta saludar? ¿Qué es lo que te atemoriza de las personas? Y no juzgarlo, porque muchas veces los niños, cuando uno les pregunta, a ver, ¿cómo tú eres? Tímido. Y ellos entienden que son tímidos y se creen el cuento o lo que las mamás le han dicho o han escuchado, que sí, que el niño tímido, que no habla, que no conversa, que no participa. Muchas veces llegan con un cartel, obviamente que un cartel psicológico, que donde ellos se preocupan y se atormentan por esta timidez, que es como que así tienen que ser. Y muchos niños tímidos la pasan sumamente mal en el colegio. ¿Por qué? Porque la gente se ríe de él. Ahora está tan de moda el bullying, que es una forma de agredir psicológica y físicamente a un niño por parte de sus compañeros, pero también existe el bullying de parte de las personas adultas, que muchas veces no nos damos cuenta que atormentamos al niño en su desarrollo. O sea, si al niño le cuesta entrar, no es tan ganchero, no es tan hablador, no es tan avasallador, hay que darle la oportunidad de igual de expresarse, igual dar su opinión. Si yo sé que mi hijo es tímido, no por eso lo voy a dejar avergonzado o decirle a todo el mundo, no, mira, él es tímido.
No, eso es como parte, no un secreto a voces, pero sí también es parte de la que la mamá tiene que trabajar o el papá tiene que trabajar. Si yo me doy cuenta que mi hijo es tímido, si me doy cuenta que él no habla tanto, tratar de preguntarle el motivo, el por qué, el cuándo, el dónde, para que él vaya soltando su lenguaje, vaya trabajando las emociones y canalizándola en forma positiva. Cuando yo soy capaz de, como papá, como mamá, de comprender el día a día de mi hijo, voy a hacer que él crezca como persona. Y teniendo en cuenta que las emociones se forman a los 3 años, ahí el niño empieza a formar su carácter ya en forma más definitiva, empieza a tomar autonomía, como vimos la semana pasada, y tiene que haber una guía en el tema de las emociones. Muchas veces nosotros ni siquiera le preguntamos a los niños cómo despertaron. ¿Cómo amaneciste, hijo? ¿Cómo amaneciste, hija? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste calentito? Y a lo mejor los niños simplemente dicen, sí, dormí bien. Abrazarle, darle un beso, acariciarlo. Cuando los niños reciben amor, reciben cariño y hay una persona adulta que está corrigiendo su ser, que está corrigiendo sus acciones, pero de una manera cariñosa, de una manera tranquila, de una manera prolongada en el tiempo, el niño va a ser mucho más capaz de reflexionar y ser feliz. Tenemos que tomar en cuenta que la felicidad es momentánea, que la felicidad, hay momentos felices, hay momentos tristes, hay momentos dolorosos de la vida, pero donde más tiene que estar el niño en una plenitud interior. Y también en esa plenitud nosotros también tenemos que enseñarle al niño no una meditación oriental ni occidental. Nosotros nos cuesta mucho quedarnos en silencio y hay mucha gente que le asusta el silencio. Hay gente que uno le pregunta, ¿qué, te has quedado en silencio? No, porque no me gusta el silencio, por eso siempre está la radio prendida, la tele prendida, y me gusta que haya bulla y duermo con la radio o la tele prendida. Entonces ese silencio nos abruma, a veces nos oprime, y yo tengo que trabajar con eso, tengo que trabajar con el silencio, tengo que trabajar que el niño aprenda a estar en silencio y a conectarse con su ser interno. Cuando nosotros somos capaces de conectarnos con el ser interno, cuando somos capaces de atraer, de analizar mi día a día, obviamente que yo voy a crecer como persona. ¿Cómo yo le puedo enseñar el silencio a los niños? Simplemente le puedo bajar la radio, apagar la tele y decirle, mira, escuchemos los pajaritos. A ver, ¿habrá un pajarito allá afuera? Y logro que el niño baje toda su intensidad y conectarlo con su ser interno. O, a ver, escuchemos el agua si está lloviendo o el viento. Escuchemos los ruidos de la casa. Y así el niño va a ir logrando y va a pedir este silencio, porque muchas veces nosotros nos agobiamos nosotros mismos con tantos estímulos que recibimos del medio. La radio, la tele. Yo he ido a las casas de mis primos que son un poco más chicos y ellos están trabajando en el computador, pero con la radio prendida, la tele prendida, todo un sinfín de estímulos. Y yo le digo, ¿para qué tantas cosas prendía? Y dice, no sé, es que me gusta que estén todo enchufados, todo prendido. Entonces yo a veces, nosotros, claro, hay momentos que si uno nos gusta escuchar una buena música, ver una buena película, no digo que eso no suceda, pero también bajar la intensidad, conectarnos con nosotros mismos, y es la única forma que tenemos de conectarnos con nosotros mismos, que se podría llamar meditación, se puede llamar silencio, y qué rico que uno no le asuste el encontrarse con uno mismo, el encontrarse con su persona, el encontrarse con su ser. Y muchas veces nosotros lo tenemos muy abandonado. Estamos en una época de la cibernética, todo es internet, todo es comunicación, todo es online, todo es al tiro. Y nos cuesta comunicarnos con nosotros mismos, nos cuesta trabajar con nuestro ser interno y no nos conectamos con nosotros y sentimos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu distanciado. Y el niño
en estos momentos de su infancia es un ser entero que a él le cuesta desprenderse, él no comprende todavía lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo, entonces trabaja todo como en sincronía, ya después más adulto uno no los va separando, pero es importante que nosotros en nuestra vida le enseñemos desde pequeño al niño a conectarse con sus emociones, a ver, como mamá, como papá, ¿qué le da miedo a mi hijo? ¿Qué le da miedo a mi hija? ¿Qué le da alegría? ¿En qué momento se pone contento? ¿En qué momento se pone triste? ¿En qué momento va a hacer una pataleta? Porque muchas veces son conductas sumamente arriesgadas que están ahí y yo como mamá, que lo conozco, que lo sé, puedo evitar situaciones. Muchas veces nosotros cuando el niño llora no lo dejamos llorar. Ya, ándate a tu pieza, llora tranquilo y cuando se te pase la rabia vienes. No es la mejor manera. Cuando uno tiene rabia, cuando uno tiene pena, cuando uno tiene frustración, lo que necesita es alguien que le abrace, que le dé cariño, que le conforte, que esté ahí, que lo contenga. Entonces muchas veces nosotros como papás evitamos para no que así vas a acostumbrar a llorar. Yo sé que a veces el llanto es bastante molesto, pero es porque el llanto no se genera por pena, sino es para lograr algo. Y ya ahí ya no es llanto, es manipulación. Entonces son dos cosas distintas. Entonces si mi hijo llora en la mañana porque se viste, llora en la mañana porque le doy comida, llora en la noche porque lo baño, porque lo pongo a dormir. Entonces al final el llanto ya no es conmovedor, es molestia e irritación. Y ahí ya voy perdiendo la sintonía con mi hijo y yo debo enseñarle a mi hijo, a mi hija, a cómo pedir las cosas por favor, a transar un poco. Nosotros la semana pasada veíamos el tema de la autonomía, que muchas veces la autonomía nos juega en contra de los padres, porque los niños quieren hacer muchas cosas por sí solos y al final juega con la voluntad o el deseo de los padres. Y ahí se va generando el llanto, la frustración, y por eso yo como papá tengo que tener mucha inteligencia emocional, mucha coordinación con mi hijo, con mi hija, para poder trabajar estos temas de la inteligencia emocional, que es simplemente trabajar las emociones. Nosotros anteriormente, en mucho tiempo atrás, no se hablaba de la inteligencia emocional, de hecho una nueva inteligencia, y que aún a pesar de todo hay psicólogos que no creen en la inteligencia emocional. Yo no soy una de ellas. Yo creo que uno como persona tiene que saber manejar sus emociones y por eso la sociedad, muchas veces nuestro gran problema de la sociedad son personas que no han sabido manejar su ira, canalizar algunas emociones a lo largo de la vida. Por eso nosotros como papás, como mamás, tenemos que enseñarle a los niños a trabajar las emociones en forma positiva, en forma diaria, entenderlo, contenerlo, retroalimentarlo cuando hay una conducta negativa, cuando sucedió algo que a nosotros no nos agrada en el día a día, tener la oportunidad en forma tranquila, en forma pacífica, hablar el conflicto. A nosotros nos cuesta mucho enfrentar los temas conflictivos. Por lo general los evitamos y los olvidamos, pero ahí están presentes, están patentes los conflictos. Entonces nosotros como padres, como criadores y de esta nueva sociedad que son los niños, que van a ser el futuro, a pesar de que una frase súper cliché, el futuro de nuestro país, es verdad. Ellos van a ser los futuros líderes de nuestra población, de nuestra comuna, los futuros alcaldes, los futuros profesores, los futuros ingenieros, y nosotros tenemos que trabajar con ellos el tema de las emociones. Cuando uno piensa que en la vida, en mis manos está la vida de mi hijo, la vida de mi hija, la vida de la persona que yo estoy cuidando, nuestra visión de vida es distinta.
Por eso el tema de hoy es la reflexión de las emociones, de la forma de ser, teniendo en cuenta que nosotros desde el vientre ya empezamos a sentir. Nosotros no somos unos robots, unas máquinas que nos sienten. Nosotros sentimos pena, alegría, miedo, rabia, tenemos impaciencia, tenemos paciencia, somos tolerantes, y esas son emociones que uno tiene que irlas trabajando desde la infancia. Me despido hasta la próxima oportunidad con otro tema. Espero que trabajen las emociones, que le dan la importancia que tiene el poder contener, saber en qué momento mi hijo está alegre, en qué momento mi hijo está triste, qué le provoca miedo, qué le provoca alegría. Porque una persona plena, nosotros tenemos este arbolito, esta esponjita que está recibiendo todo, y ellos necesitan sentirse acogidos y por sobre todo amados.